diseñar algunos, con el fin de diseñar algunos planes preventivos. Bueno, ahora también encontramos algunos otros campos, como es el caso de la investigación básica o investigación biomédica, que la investigación biomédica la podemos definir como una ciencia que está destinada para obtener conocimientos y proponer soluciones a problemas de salud en las personas y también en la población. Eh, la medicina es una ciencia que, si bien se basa en otras ciencias biológicas, como lo son la biología, química, física y demás, también es una ciencia que tiene un componente humano, y por ello es que también vamos a apoyarnos de las ciencias sociales, como es el caso de sociología, de la psicología y de la antropología. Todo esto con fin de lograr abarcar este tipo de investigación desde una manera más integral. En cuanto a la investigación básica, veíamos igual parte de la definición, que va a ser el estudio de los fenómenos naturales que se relacionan con las ciencias y disciplinas que giran en torno a la medicina, como ya lo vimos, principalmente de las ciencias biológicas, y va a estar apoyada de modelos experimentales. Esto puede ser en condiciones de laboratorio y está relacionado también con las áreas básicas o compuestas, como es el caso de la biología molecular o biología celular. Y también pues es frecuente que se lleguen a utilizar algunos animales de bioterio, pero también se pueden llegar a utilizar o a estudiar microorganismos, por mencionar algunos. En el caso de la investigación en los sistemas o servicios de salud, este también es un campo importante, ya que pues es el medio donde nos estamos desempeñando, donde nos estamos formando nosotros como residentes, y pues justamente la investigación en los sistemas o en servicios de salud tiene una visión organizacional, que está comprendida en el terreno de las instituciones, hablando tanto a nivel público como a nivel privado. Y su estudio se va a centrar sobre todo en la calidad y la gestión. Y esto con el fin de poder establecer recursos financieros que van a servir para operar estos sistemas o servicios de salud. Es por ello que también, pues como parte del componente de las tareas que tenemos que desempeñar como residentes, pues es destinar también o ampliar el campo de nuestro protocolo de investigación hacia los servicios de salud y en concreto para los servicios de salud pública. Eh, en cuanto a la investigación educativa, tenemos que es per se la necesidad de producir resultados y que es una obligación y también pues un derecho de todo profesional, y que viene, que es el resultado de un proceso educativo desde pues la formación inicial que llegamos a tener en desde que entramos a la carrera de medicina. También es una parte importante de la formación, sobre todo a nivel de posgrado, como es nuestro caso, y justamente pues es un área de oportunidad para poder mejorar algunos aspectos, principalmente educativos, y que nos va a servir como espacio importante para indagaciones y nuevamente para poder formularnos una, una mejor idea sobre la pregunta que vamos a establecer para el protocolo de investigación. Ahora, también es importante mencionar algunos paradigmas y tipos de metodología en la investigación de la salud. Esto hablando en concreto del marco teórico. La primera perspectiva va a ser la perspectiva cuantitativa. Esta perspectiva viene de un recorrido histórico que viene como tal de hacer resultado del método científico, eh, en donde va a estar enfocado en que es una forma de entender la realidad. Esto haciendo alusión, lo mencionaba en el artículo de donde obtuve la información, eh, que pues es un recorrido histórico que viene tan solo de la edad del oscurantismo, en donde había muchísima privación en cuanto a la libertad de pensamiento, en cuanto al conocimiento científico y a la indagación. Y en contraparte aparece o se crea como tal algunas otras fuentes filosóficas que van a acercar al hombre al conocimiento, como es el caso de la ilustración, y pues como su nombre lo indica, es ilustración,
en contraposición a que el conocimiento pues ilumina en las mentes de las personas. Y pues finalmente se llega de esa forma o de todas esas vertientes hacia la formación de un método científico. Y esta perspectiva cuantitativa se va a basar en el método científico. Entonces, otro punto importante es que se va a basar también en las observaciones del mundo y de todo lo que gira en torno a este. Entonces, pues una de las características principales es que tiene un enfoque cuantitativo y que se va a basar en el método científico. Ahora, en cuanto a las características fundamentales de este método, son la objetividad en las observaciones y las mediciones. En el control de todos los componentes de los procesos, ya sean descriptivos o especialmente intervenciones o experimentos, el muestreo para poder obtener o realizar generalizaciones va a establecerse con el fin de que podamos demostrar o probar hipótesis. Y bueno, también el método científico va a guardar relación muy estrecha con algunos tipos de variables, con escalas y también con pruebas estadísticas. Ahora, en cuanto a la otra perspectiva, que sería la perspectiva cualitativa, encontramos que es una corriente emergente, alternativa, que tiene sobre todo un interés en profundizar más que en generalizar en el conocimiento. Y esto pues nuevamente haciendo hincapié en que somos pues bueno, como individuos o como pacientes llegamos a ser objetos de estudio, sí, pero también somos seres biopsicosociales. Entonces, por eso es que este tipo de perspectiva tiende también más en profundizar y también de alguna forma individualizar más que en generalizar en cuestión de poblaciones, por ejemplo. También es una forma en que podemos interpretar lo que pasa, comprensión de los fenómenos, semejante a lo que veíamos con la perspectiva cuantitativa, y hay una subjetividad en estos fundamentos. El hecho de que sea subjetivo no quiere decir que sean datos que vamos a obtener de forma arbitraria, sino que se toma en cuenta, sobre todo con relación al campo de la salud y de la enfermedad que se estén abarcando, como lo veíamos pues en los campos importantes del inicio de la presentación. Ahora, esta perspectiva cualitativa tiene un enfoque en donde existen unos grupos llamados naturales que se diferencian de los grupos de muestreo. Los grupos naturales son divisiones que forman parte de la población y por otra parte el muestreo es una técnica que tenemos para seleccionar una proporción que sea representativa de una población. Y eh, también podemos ver aquí que sus variables, escalas, fórmulas estadísticas se corresponden con esta misma mirada y también con la metodología en desarrollo. Bueno, finalmente el enfoque debería ser un enfoque mixto, es decir, que nos ayudemos tanto de la perspectiva cuantitativa como de la perspectiva cualitativa. Y justamente esto viene de que para poder formular un proyecto, un protocolo de investigación o una pregunta, eh, se inicia o se puede o surge de un pensamiento más complejo y también de un punto de partida que tuviera que ser multidisciplinario. Eh, y justamente esto con el fin de que sea mejor entendido y que mejore también la comprensión de todas las preguntas que se pueden llegar a realizar en cuanto al campo de la salud. También otro punto importante es que hay que reconocer los enfoques, eh, qué enfoque se le va a dar principalmente para poder utilizar o para poder seleccionar métodos apropiados y de esta forma que podamos elaborar un marco teórico pues mejor fundamentado con el que podamos argumentar en dado caso las bases de nuestro protocolo de investigación. En cuanto a la elaboración del marco teórico, pues como ya habíamos comentado en diapositivas anteriores, requiere de una reflexión de la propia experiencia, conocimiento construido también de la práctica profesional
Y esto tiene también mucho que ver con saber utilizar las herramientas de búsqueda, porque pues una cosa es obtener datos y una cosa importante o diferente es obtener información, porque una vez que nosotros tenemos bases sólidas con las que podemos discriminar información, entonces pues vamos a obtener mejor o un marco teórico más enriquecido y más dirigido hacia nuestro objetivo de investigación. También, pues, la experiencia válida. Aquí nuevamente, pues, hacemos pie del razonamiento, de la crítica, de la reflexión de nuestras propias actividades, como, pues, actividades profesionales como médicos. Y también, pues, se tiene que nos tenemos que ayudar de aptitudes apropiadas, como es algo básico, como es la lectura de las fuentes primarias o fuentes secundarias, y pues nuevamente saber discriminar este tipo de información. Eh, en otra parte importante es sobre esta pregunta que es ¿para qué hacemos investigación? Y vemos aquí algunas de las respuestas para esta pregunta. Por ejemplo, para la resolución de los problemas clínicos en la práctica clínica, que sería una justificación factual, es decir, de los hechos. También para generar nuevo conocimiento, que sería una justificación epistemológica. Para el esclarecimiento deontológico del quehacer en salud, una justificación ética de qué es lo que debo hacer. También para corregir situaciones de salud de enfermedad, que sería una justificación epidemiológica, como lo veíamos también, pues dentro del proceso de salud de enfermedad. Para mejorar el progreso en la población, que esta sería pues una justificación social. Y finalmente para tomar decisiones con bases sólidas en las distintas áreas de salud. Ahora, en cuanto al marco teórico, vemos que es importante los antecedentes científicos que lleguemos a recabar, sobre todo porque estos, en el momento de redactar el marco teórico en el protocolo de investigación, se van a redactar dos apartados que serían antecedentes generales y antecedentes específicos o antecedentes particulares. Para llegar a obtener esta información, se tiene que partir de una revisión crítica de la literatura con las búsquedas apropiadas de esta información. También, por ejemplo, los informes de investigación publicados que se citan, se tiene que llegar a analizar los resultados que se aportan y pues justamente ver si estos resultados o estas investigaciones previas nos sirven para el objetivo que estamos buscando. También otro punto importante es pues en parte de del saber discernir la información que obtenemos o de la información que buscamos, pues buscar la información más actual, que lleguemos a partir de una información en un momento determinado y llegar a la información más actual para que podamos nosotros plantearnos un mejor panorama sobre el objetivo de nuestra investigación. También en cuanto al marco teórico, vamos a tener un marco referencial y un marco factual. El marco referencial nos proporciona el contexto teórico y conceptual, es decir, todo lo que tenga que ver con teorías, con conceptos y con antecedentes en cuanto a el tema de investigación. Y por otra parte tenemos al marco factual, que habla de los hechos y con esto datos concretos que puedan respaldar nuestra investigación, y también pues puede venir de información empírica, de estadísticas y de resultados de investigaciones previas. Justamente pues para que todo esto pueda servir de sustento o de argumento para poder mantener nuestra investigación. En cuanto a la estructura del marco teórico, en este es importante que se van a citar las referencias, partiendo primero de las referencias o de los conceptos de importancia general y posteriormente lo vamos a ir particularizando con las que directamente muestran resultados que nos conciernen para el estudio. Entonces, como les decía, podemos partir desde un corte histórico en algún momento determinado hasta la actualidad y justamente este estado actual es el que nos va a servir para como punto de partida sobre cómo lo podemos abordar.
También nos podemos ayudar de algunos recursos en esta cuestión de cómo citar con la elaboración de fichas bibliográficas que puedan facilitar la edición de este apartado. Y pues, bueno, otro punto importante es que las referencias de corte teórico con enfoques contrastables con las de tipo empírico. Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, el estilo Vancouver y también algunos requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas. Estas son citas bibliográficas que tienen características especiales, como es el caso de que se llegan a realizar acotaciones, ya sea que se presenten con o sin paréntesis, también que estén en superíndice y que tengan números progresivos según el orden de aparición en que las estamos citando. Y que estén junto con cada párrafo en el apartado de los antecedentes o del marco teórico. También aquí, por ejemplo, si ya citamos alguna fuente de algún autor, lo podemos volver a citar nuevamente, pero manteniendo el mismo número que se le puso desde el inicio en el superíndice, para que en el momento en que nosotros vayamos a las referencias bibliográficas, pues podamos tener un orden más específico de cómo se llegó a esa búsqueda o de dónde viene esa fuente. En este ejemplo que les puse, ay, perdón, en este ejemplo que les puse aquí, viene una cita como tal que viene entrecomillada y que también tiene un superíndice con el número 1. Y en la imagen de abajo podemos ver que cada superíndice va a ir en orden y va a ir haciendo referencia hacia un punto en concreto de las referencias bibliográficas al final del protocolo de investigación. Y así en cada párrafo, conforme se vaya citando algún artículo o algún autor, es como se va a ir describiendo en las referencias bibliográficas. Y ahora tenemos también a la forma de citar que sería de la Asociación Psicológica Americana, que es la APA. En esta, el tipo de citas que se tienen que hacer sí requieren paréntesis dentro del texto más que utilizar las notas a pie de página o finales o usar superíndices, por ejemplo, como es en el contraste con el de estilo Vancouver. Este nos va a ayudar a proveer información breve, que es en concreto el nombre del autor y la fecha de la publicación. Y esto pues va a llevar justamente al lector o a quien esté realizando también la búsqueda de la información hacia la entrada bibliográfica correspondiente. Y en el ejemplo que vemos en esta imagen inferior, vemos que el, el apellido del autor está entre paréntesis y también el año de la publicación. Estos están hasta el final del párrafo, posterior a ser citados. También, bueno, dentro de las consideraciones al momento de realizar las citas es que se van a ir anotando en el apartado de los antecedentes o del marco teórico y también se pueden llegar a utilizar en algunos otros apartados del protocolo como son los métodos. Justamente pues nos van a ayudar a documentar procedimientos u algunos otros aspectos que lleguen a ser justificables y que tengamos que argumentar. También hay que evitar información que sea irrelevante o información que sea repetitiva, así como redactar de forma confusa. Y justamente esto, pues, para que la información que recabemos pueda ser mejor digerida por el lector. También toda información contenida en los antecedentes va a estar respaldada por citas que se enlistan al final, como referencias o bibliografía. Y en algunas otras consideraciones es que la extensión de los antecedentes, pues es dependiendo de todo lo que queramos poner, pero también va a depender del tipo de estudio, del ámbito del estudio, del nivel curricular del investigador principal o del responsable o autor. Y como regla general, se recomienda que no sea menor de 10 páginas y que tampoco exceda las 20 páginas. Y eso sería todo. Ya. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno,
Muy bien, doctora Gabriela. Quedó muy clara su información, la felicito. Gracias. Eh, es como, bueno, como parte de todos los elementos que lleva en este caso, el protocolo de investigación, la tesis, la publicación, vaya, el proceso en el que ustedes se encuentren, el marco teórico es, vaya, un componente esencial. Es el que nos brinda el sustento teórico, el fundamento prácticamente de cualquier, llámese de publicación, llámese tesis, llámese tesina, llámese lo que sea. Eh, quedó claro, quedaron bien claros los fundamentos. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctora. Menciona muy bien lo que son antecedentes y lo que son marco teórico, pero ¿me podría decir usted diferencias claras entre lo que es un marco teórico, un antecedente? Lo que Pues, usted considere que son. en el caso de los antecedentes, Ujú. yo, bueno, entendí que son más bien como la cronología de cómo van apareciendo las investigaciones en cuanto al tema que estamos pues recabando. Y en comparación con el marco teórico, pues es como una información más general, no solamente antecedentes históricos, sino que podemos abordar algunos otros aspectos. Ok, bueno, todos estos pasos que han estado viendo durante sus clases nos ayudan dentro de muchas cosas. Una de esas es mantener la dirección de la tesis, es decir, comenzamos con un tema que es con el que vamos a investigar y todos estos pasos, todos estos pues, sí, pasos protocolarios, metodológicos, ayudan a que no nos dispersemos. Es decir, si voy a empezar a hablar de diabetes, que no me, y tengo que hablar de enfermedades metabólicas, no me empiece a ir hacia otros temas. Es decir, tener y voy a decir a lo mejor algo muy general, tener los pies bien plantados en lo que es mi investigación, ¿no? En lo que es mi trabajo de tesis, con lo que me voy a graduar, lo que voy a publicar, etcétera. Sí, es decir, usted lo explicó muy bien, hay diferencias claras en lo que son los antecedentes y lo que es en sí un marco teórico. Antecedentes es investigaciones previas que posteriormente las voy a confrontar en una discusión. Y el marco teórico básicamente son teorías, modelos, conceptos claves, relación entre variables. Vaya, es un gran número de información que usted tiene que poner vuelvo a lo mismo, sin alejarme del proyecto, vaya, sin que, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de diabetes y yo empiece a hablar de un tema muy general, en este caso, y empiece a hablar completamente de otra patología, otra entidad, otra, lo que sea. No sé si por parte de los compañeros alumnos o profesores, alguien tiene alguna pregunta para hacerle a la compañera, a la doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería comentar que también en la parte de los antecedentes, además de darnos una idea de qué es lo que se ha investigado, también nos da como está de manera implícita porque es importante nuestro estudio también, porque se empiezan a redactar todo lo que se ha encontrado y se puede hacer énfasis también un poquito en la brecha del conocimiento que hay. También en la parte de las citas que comentó la doctora Gaby de una manera bastante didáctica, que hay como, bueno, no sé si eso es otro tema que se vaya a abarcar, pero que también hay programas para poder acomodar esas citas bibliográficas como Mendeley y Sotero, que son las que yo conozco. Y también en la parte de antecedentes y marco teórico, es importante mencionar que es bueno investigar en diversas bases de datos. Por ejemplo, no solamente PubMed, sino también puede ser Google Scholar, el Web of Science, Scopus, solo como extra. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, en efecto, gran parte también de hacer esa búsqueda de investigación es buscar también las fuentes necesarias
siempre y cuando sean, es también entrar en otro tema, ¿no? Porque seguramente también hemos escuchado el término de investigaciones o publicaciones depredadoras, o sea, cosas que realmente nos meteremos en temas ya un poquito alejados ya de lo que es en sí el tema de marco teórico, pero sí, en efecto, hay muchas herramientas que ya se pueden ocupar precisamente para facilitarnos el construir nuestro trabajo de investigación. Y sí, exactamente, Mendeley yo creo que es una de las eh, mejores, quiero pensar eso, en lo personal considero que es una de las mejorcitas, ya que de forma automática ustedes van subiendo sus artículos, la información que van recabando en PDF, obviamente, la van añadiendo y el Mendeley pues en automático prácticamente hace la cita. Obviamente pues queda en uno, queda en el médico, en el investigador, leer esas citas, vaya, lo que van ustedes a citar, pues obviamente el artículo, no digo que lo tienen que dominar al 100, pero tiene que al menos tener tiene que al menos tener una parte entendible, vaya, de la información que ustedes vayan a citar. Pero sí, en efecto, es un tema muy interesante el hecho de que saber también en qué herramientas sí puedo y en qué herramientas, pues a lo mejor sería considerar otras mejores, ¿no? Pero sí, muy buen comentario, doctor. ¿Algún compañero más? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario, doctores? Bueno, en lo personal creo que quedó muy claro, Doc. Sí, yo también considero que quedó muy claro. Eh, en la construcción del marco teórico, vaya, hay reglas también, ¿no? No podemos excedernos también en el número de páginas, vaya, o sea, a pesar de que es el sustento teórico de nuestro trabajo, de lo que se fundamenta, de donde también añadimos por ejemplo, la justificación, que es una de las partes también sumamente importantes del proyecto de investigación, tesis, lo que sea, tiene que estar también fundamentado y sustentado en esta parte. No a lujo de detalle, no con precisión como iría en el apartado de justificación, pero bueno, también es una parte muy importante la justificación. Y esta también tiene que estar sustentada pues digamos que en una parte del marco teórico. Pero bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta ya para continuar? Si nadie tiene otra pregunta para la doctora. Me parece que hay algún compañero va a dar su proyecto de investigación. Sí, Doc. Soy yo. ¿Es usted, doctor Alejandro? Sí, Doc. Perfecto. Eh, voy. Es que me pide que dé un permiso ya, para que puedan grabar mi pantalla.